Y le voy a pedir abra su Biblia en Jeremías capítulo 29 versículo 11. Jeremías 29, 11. ¿Lo tiene? Dice la Escritura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Quiero leer ahora otro texto, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, por favor. Deuteronomio 28, verso 1. Dice la Escritura ahí: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Yo he titulado este mensaje, que hemos estado hablando de la oración, y le he titulado Dios escucha, pero ¿tú escuchas? En el primer pasaje que leímos de Jeremías, mis hermanos, nosotros podemos ver que así como un buen líder que nos alienta y nos motiva para seguir adelante, alguien que cree que podemos llevar a cabo la tarea que nos ha encomendado y que estará con nosotros en ese largo camino, pues Dios, mis hermanos, es esa clase de líder que conoce el futuro y los planes que tiene para cada uno de nosotros, que son buenos y que están llenos de mucha esperanza, y nos alienta y nos motiva para seguir adelante y terminar precisamente nuestra tarea que nos es encomendada a cada uno de nosotros. Y mientras Dios, que conoce el futuro y nos proporcione su ayuda y vaya con nosotros en esta misión que tenemos en esta tierra, podemos tener la seguridad de que tenemos una esperanza ilimitada. Ahora, tener esa esperanza ilimitada, mis hermanos, no significa que no vamos a pasar por dolor, o que no vamos a pasar por problemas o por sufrimientos, sino que Dios nos va a ayudar para llegar hasta nuestro final glorioso de llegar a su presencia. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Ahora, ¿y cómo va a ser todo esto? ¿Cómo va a ser posible todo esto de que Dios nos va a ayudar para cumplir la misión y la tarea que nos es encomendada a cada uno de nosotros? Las mismas Escrituras nos enseñan que Dios, mis hermanos, siempre escuchará nuestras oraciones. ¿Cuándo? Siempre. Y las va a contestar si nosotros nos dirigimos a Él con fe y verdadera intención. Llegaremos a sentir en nuestro corazón la confirmación de que Él sí nos escucha. Dios sí nos escucha. Entonces, este pasaje de Jeremías nos dice claramente que Dios oye nuestras oraciones. Sus oídos están abiertos a nosotros. Y Él quiere que nosotros, como sus hijos, clamemos, abramos completamente nuestro corazón y que usemos ese acceso libre y directo que tenemos con Él, con esa seguridad de que vamos a ser oídos. Es decir, vas a buscar a Dios, vas a clamar a Dios, vas a orar a Dios, pero debes ir a Él con esa seguridad de que Él te va a escuchar. Amén. Dice Hebreos 10:22. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe. Así nos debemos acercar. Esto quiere decir que debemos tener confianza en Jesucristo y la certeza de que Dios va a escucharnos y nos va a responder. Amén. Y claro, para que nuestras oraciones puedan ser respondidas, tenemos nosotros
que corresponder con la voluntad de Dios. Es decir, yo oro a Dios y no todo lo que ore a Dios, Dios me va a dar una respuesta, porque quizás eso que oro no está dentro de la voluntad de Dios. El problema es que los caminos de Dios, mis hermanos, son más altos que los nuestros. Y a veces no entendemos cuando Él nos da lo que nosotros le estamos pidiendo. No nos da más bien lo que le estamos pidiendo. Pero al mismo tiempo debemos saber que los planes de Dios para nuestra vida son de bien. ¿Cuántos saben que los planes de Dios para nosotros son de bien? Así es. Lo digo porque muchas veces, fíjense bien, muchas veces al no recibir respuestas de nuestras oraciones, llegamos a pensar que Dios no nos escucha. ¿Te ha pasado eso? Ay, como que Dios no me escucha porque no me ha respondido. Muchos incluso piensan de esta manera, fíjense, hay muchos que piensan, se acercan a uno y dicen: pastor, ore por mí porque Dios a usted sí le escucha y porque parece que a mí no me está escuchando. Fíjense bien, vamos a ver qué dice la Escritura. La Escritura nos dice que Dios nos oye. ¿Dios qué? ¿A cuántos? A todos. Primera de Juan 5:15, voy a leerlo en otra versión. Primera de Juan 5:15, lo voy a leer en la Biblia al día. Dice ahí: y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. ¿Cuántas oraciones oye Dios? ¿Cuántas? Podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Ahora, este versículo no dice que Dios oye todas las oraciones, pero no dice que todas las oraciones son respondidas. Él oye todo, pero Él va a responder de acuerdo a su perfecta voluntad. Así que podemos tener la certeza que Dios nos escucha, que Él nos va a responder las peticiones que hagamos. Pero debemos recordar siempre que la respuesta de esas peticiones será siempre conforme a su voluntad. Así que, mis hermanos amados, usted y yo debemos tener la seguridad de que toda la Escritura está llena de textos que nos enseñan que Dios siempre nos escucha cuando oramos a Él. Vamos a leer algunos pasajes para que nos quede bien claro. Dios siempre nos escucha. Amén. Salmo 18, verso 6. Vamos a leer algunos textos. Dice: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Este versículo nos dice claramente que Dios nos escucha cuando tú y yo estamos pasando tiempos de angustia. Él te escucha. Debes tener esa seguridad. Ay, estoy pasando este problema fuerte en mi vida. Fui con Dios y oré. Él te escucha. Aquí lo dice. ¿Crees a su palabra? Ahí lo dice. Salmo 5, verso 3. Dice: por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Mire cómo debemos de quedar cuando oramos a Dios. Muy temprano, quizás por la mañana, te levantas, comienzas a pedirle a Dios, oras, ¿verdad? Estás orando con Él y dice aquí el salmista que Él escucha. ¿Qué hace Dios otra vez? Escucha. Y tú debes esperar tu respuesta. Espera. Eso es lo que tenemos que hacer, esperar en Dios. Aquí nos está diciendo entonces que cuando oramos por las mañanas, Dios nos escucha. No solo en la angustia. Cuando tengo esa rutina diaria de orar, Dios me escucha. Salmo 116, verso 1 y 2. Dice ahí:
Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Este versículo nos está diciendo que Dios nos escucha cuando le suplicamos a Él o cuando le invocamos toda nuestra vida que lo hagamos. Él nos escucha. Un versículo más nos confirma que Dios siempre nos escucha. Amén. Jeremías 33:3, un versículo muy conocido, ¿no? Que dice en el teléfono del cielo, ¿verdad? Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Ahora, si yo clamo a Dios y Él me responde, implícitamente quiere decir que Dios escucha. ¿Que Dios qué? Escucha. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que, mis hermanos, después de ver varios versículos, no podemos tener ninguna duda que Dios siempre nos escucha. Ninguna duda, porque si le creemos a su palabra, Dios nos afirma a través de su palabra. Solamente leímos algunos versículos, pero hay muchísimos más versículos que la Biblia nos dice que Dios nos escucha. Ahora déjeme ponerle algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el caso de Ana, la mamá del profeta Samuel. Una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijos, una mujer que fue a la casa de Dios, fue y oró a Dios, les puso su necesidad a Dios de su esterilidad. Ella quería tener un hijo y le dijo, Señor, si me das un hijo, yo te lo voy a consagrar todos los días de su vida. Dios la escuchó. ¿Qué hizo Dios? La escuchó y le dio un hijo a ese gran profeta llamado Samuel. Dios escucha. Tenemos el caso del rey Salomón. Cuando él fue puesto como rey en Israel, él era un joven y fue a Dios, fue y buscó a Dios, oró a Dios y le pidió que le diera un corazón sabio y entendido para gobernar su pueblo. ¿Y qué creen que hizo Dios? Dios lo escuchó su oración y le dio una gran sabiduría. ¿Qué hizo Dios? Escucha. Un ejemplo más. Tenemos el caso de Nehemías. Nehemías, cuando se enteró cómo se encontraba la ciudad de su pueblo Israel en ruinas, ¿verdad? Los muros destruidos, ahí en Jerusalén, él se puso triste, dice la escritura que incluso lloró, pero sobre todo oró a Dios. Le pidió perdón a Dios por todos los pecados cometidos por su pueblo y pidió misericordia y gracia a Dios orando para restaurar la ciudad. ¿Y qué creen que pasó? Dios escuchó la oración de Nehemías y fue así como Nehemías oró. Dios lo envió para restaurar los muros de la ciudad de Jerusalén. Dios escucha. No nos debe de quedar duda que Dios siempre. ¿Queda claro, hermanos? No debe de haber duda. Dios siempre nos escucha. Muy bien. Pero no solamente leímos un versículo al principio. Vimos otro versículo, el de Deuteronomio 28:1. En este segundo texto de inicio, nosotros vemos este texto que es parte de todo el capítulo 28 de Deuteronomio, donde la primera parte de este capítulo, Dios le pide a su pueblo que escuche su voz atentamente para bendición. Ahora bien, esta bendición
que Dios le está prometiendo a su pueblo Israel, que proviene de Dios, es prometida con una condición a su pueblo. Y le dice que escuchen atentamente su voz. Es decir, ya hemos aprendido, ya nos hemos asegurado con la palabra de Dios que Dios nos escucha. Amén. Pero ahora viene la pregunta, ¿pero tú escuchas? Dios quiere que cada vez cuando nosotros le buscamos y vamos a Él, no solo estemos a la espera de que Él nos escuche, sino que también nosotros sepamos escuchar su voz. Es una relación la oración, es una relación entre tú y Dios, entre Dios y tú. Dios te escucha, pero ahora Dios quiere también que tú le escuches. Y Dios, mis hermanos, siempre nos habla por muchas maneras. Cuando Dios nos habla, Dios usa diferentes formas, diferentes maneras para hablarnos. Dios nos puede hablar a través de una voz audible por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Dios nos habla por medio de su palabra. Cuando la escuchamos como estamos haciéndolo en este momento, o cuando la estudiamos la palabra, Dios nos habla. Dios nos habla por medio de otros hermanos. A lo mejor estamos pasando una necesidad y alguien se acerca a nosotros y nos da una palabra. Dios nos habla por medio de algún hermano, ¿verdad? Dios nos habla también por medio de las circunstancias. Pero todas las cosas por las que Dios nos hable, siempre todas esas cosas deben de estar basadas en la palabra de Dios. Dios siempre nos está hablando, no solamente nos escucha, Dios también siempre nos está, ¿qué? Hablando. Pero el asunto es, si Dios siempre nos está hablando, ahora el asunto es, ya estamos seguros que Dios nos escucha, pero ahora, ¿estoy escuchando yo su voz? ¿Estamos atendiendo a la voz de Dios? ¿Estamos escuchando la voz de Dios que no tenemos duda? Qué gozo y paz es saber que Dios nos escuche siempre. Pero el punto ahora está en que en nuestra relación nosotros debemos también escuchar su voz. Eso es bien importante. No solamente el tener la seguridad y la confianza de que Dios escucha cuando yo voy a Él, en mi angustia, cada mañana que me despierto o todo el día que estoy orando a Él, yo puedo saber que Dios me escucha, ¿verdad? A lo mejor se presenta una situación espontánea ahí en la vida que no la esperabas y vas con Dios y Dios te escucha siempre. Como leíamos en 1 de Juan 5:15, que Él escucha todas nuestras peticiones. ¿Cuántas? Todas. Ahora, ¿por qué debemos escuchar su voz? Esto es bien importante. Yo voy con Dios, yo busco a Dios, pero ¿por qué debo de escuchar su voz? Vamos a aprender algunos principios que son importantes de que usted y yo aprendamos a escuchar a Dios cuando vamos a Él. Número 1, ¿por qué debemos escuchar su voz? Porque en su voz, en su palabra está su voluntad. ¿Qué hay en su voz? La voluntad de Dios. Y si hay algo que tú y yo, lo más que podemos hacer en la vida cristiana es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios si no escuchamos su voz, si no escuchamos su palabra? Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Lo mejor.
como Padre. Y como su voluntad es buena, agradable y perfecta, sabe Dios que es por ella que podemos tú y yo vivir en paz, evitar problemas en la vida, resolver situaciones, sacar provecho de cualquier conflicto. Por eso debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Éxodo capítulo 15, versículo 25 y 26. Mire lo que estaba haciendo Moisés. Moisés clamó a Dios. ¿Qué hizo Moisés? Él clamó, oró, buscó a Dios. Y luego dice, y Jehová le mostró un árbol. Quiere decir que Dios respondió. Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Es decir, el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto, están cruzando el desierto, llega un momento en que tienen sed, no encuentran agua. Y el agua que encuentran está amarga. Hay prueba de Dios. Y entonces Dios endulza estas aguas. Y ahí dice que Dios les dio estatutos y ordenanzas. Y ahí los probó, verso 26, y dijo, miren lo que dijo Dios: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová. Dígalo fuerte. Jehová tú. Ese es el mejor doctor. ¿Cuántos tienen el mejor doctor? Él es el mejor doctor. Vas con un médico y te dicen, vas y dices, voy a tomar una segunda opinión. Vas a una segunda opinión y te dicen peor. Vas a una tercera opinión y te va peor. Pero tienes el mejor médico a tu alcance. Pero hay una condición que el Señor te está pidiendo: que tú sepas escuchar su voz, oír su palabra, que lo escuches, que estés atento, que vivas recto delante de Él, que obedezcas sus mandamientos, que guardes sus estatutos. Y Él te da esta promesa de darte salud. Dios está probando a su pueblo y Dios quiere bendecirnos, mis hermanos, como su pueblo, pero debemos aprender a escuchar su voz y obedecerlo. Escuchar la voz de Dios lleva implícito la obediencia. Amén. Porque no solamente es oírlo, sino es obedecerlo también. Ahora, ya hemos escuchado mucho tiempo nuestra voz. ¿Cuánto tiempo has escuchado tu voz? Todo el tiempo. Hemos oído la voz del mundo. Hemos oído la voz de los hombres. Y nos hemos dado cuenta, fíjense bien, a dónde nos ha llevado a oír nuestra voz, la voz del mundo, la voz de los hombres. Nos ha llevado a una vida perdida, a una vida sin sentido. Un día, fíjense bien, yo aconsejaba a un hombre que perdió toda su familia por sus malas decisiones y su alcoholismo. Y él decía, más bien a él le decía, ya has escuchado mucho tu voz, tus pensamientos, has oído la voz de tus amigos, has oído la voz del mundo y ve a dónde te ha llevado. Hoy puedes cambiar eso. Hoy pídele perdón a Dios y escucha su voz y obedece su voz y vas a ver un cambio. ¿Ustedes creen eso? Claro. Este hombre escuchó la voz de Dios. Este hombre hoy en día tiene una nueva esperanza y está siguiendo la voz de Dios. Y está en la esperanza de recuperar a su familia. ¿Cree que eso es posible? Claro, si escuchamos la voz de Dios
y obedecemos. Dios quiere que aprendamos a escuchar su voz, porque en ella está su voluntad y debemos hacerlo porque somos dados a no escuchar la voz de Dios. Somos dados a que por aquí entra y luego se sale por acá. Dice Isaías 42, versículo 23. Isaías 42, 23. Dios exhortando a su pueblo Israel y le dice: ¿quién de ustedes oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién? ¿Quién va a escuchar? ¿Quién va a oír? Segunda de Reyes 17:40. Dice aquí también una exhortación, pero ellos no escucharon. ¿Qué hizo el pueblo? No escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Dios quiere que escuchemos su voz. Dios quiere que escuchemos su palabra. Cuando venimos, cuando lo buscamos, si oramos, si nos relacionamos con Él, es importante que sepamos escuchar su voz, escuchar a Dios, y que implica ese escuchar obediencia, recordando que en ella vamos a encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida, la voluntad de Dios que nos va a llevar a ser bendecidos. Juan, capítulo 10, versículo 2 al 4. Dice ahí: mas el que entra por la puerta, esta es una alegoría que Jesús dijo ahí en Juan 10. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Se está refiriendo a Jesús. Y a este abre el portero, y las ovejas, ¿qué hacen las ovejas? ¿Cuántas son ovejas del Señor? La mitad. Vamos a dar otra oportunidad. ¿Cuántas son ovejas del Señor? Entonces, ¿qué hace la oveja del Señor? ¿Qué hace el que es oveja de Él? Oye su voz. Y dice: y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas, ¿qué hacen las ovejas? Le siguen, porque conocen su voz. En este texto, mis hermanos, se nos dice que una característica de una oveja del Señor es que escuchamos su voz. ¿Cómo sé que soy una oveja del Señor? Porque escucho su palabra. Escuchar la voz de Dios es escuchar su palabra. Pero no solamente escucharla, dice aquí que sus ovejas conocen su voz y le siguen, porque en ella encuentran la voluntad de Dios y la obedecen. Ahora, Dios nos escucha, pero también nosotros debemos escucharle a Dios, porque en su voz, dijimos, encontramos su voluntad. No se le olvide, escuchar la palabra de Dios, el escuchar a Dios, el escuchar su voz, es el medio donde tú vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios para su vida? Bueno, aprenda a escuchar a Dios cuando usted va y lo busca, cuando usted ora, cuando usted abre la Biblia, cuando usted viene a la congregación. Aprenda a escuchar la voz de Dios, no la voz del hombre. Amén. Ahora, ¿por qué debemos escuchar su voz? Un segundo principio. Ya vimos la primera, porque en ella está su voluntad. Segundo, ¿por qué debemos escuchar su voz? Porque por medio de su voz, por medio de su palabra, Él nos dirige, Él nos guía. Dios a su pueblo, mis hermanos, a los que hemos creído en Él, nos promete guiarnos a lo largo de nuestra vida.
Esa es la promesa de Dios, guiarnos a lo largo de nuestra vida cristiana. Salmo 48, verso 14. ¿Qué dice aquí? Salmo 48, verso 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿No le da gozo? ¿Hasta dónde te va a guiar Dios? ¿Qué quiere decir eso? Si Él es nuestro Dios por siempre, nos va a guiar y nos va a guardar hasta por toda la eternidad. Nos guiará como para establecernos más allá del alcance de la muerte. Ahí te va a establecer el Señor más allá de la muerte. Y mira bien, la muerte ya no va a poder producir ningún daño a tu vida. Esa es la promesa de Dios, guiarnos más allá por la eternidad. Pero ¿qué tenemos que hacer para ser guiados? Escucharlo. Él nos va a guiar a una vida en que no habrá más muerte por la eternidad. Y ahí hacemos la pregunta, ¿valdrá la pena escuchar la voz de Dios y obedecerla? Claro que sí. El secreto de estar en comunión íntima con Dios y disfrutar de su presencia es saber escuchar su voz, pues es por ella que Dios dirige nuestra vida y nos lleva a crecer, nos lleva a tener paz, confianza, descanso, seguridad. Todo eso hace Dios. ¿Tú necesitas esas cosas? Hay que aprender a escuchar. Ve conmigo al Salmo 23, el salmo que tanto leemos como del pastor, ¿verdad? Salmo 23, verso 1 al 3. Te lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice aquí: el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Cuánto nos falta en Él? Nada. Me lleva a descansar a prados verdes y me conduce a manantiales de agua fresca. Él renueva mi alma y me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es. Esta es la guía del Señor. Si escuchamos su voz como nuestro pastor en esta analogía, ¿verdad? Es que el Señor nos guía como buen pastor, nos cuida como sus ovejas y nos dice aquí que Él nos guía en primer lugar a un excelente descanso. ¿Cuántas veces estamos tan agobiados, mis hermanos, que ocupamos descanso? ¿Sí o no? ¿Y saben quién nos guía a ese descanso? Dios. Ahí lo dice. Él nos va a guiar, dice, nos va a llevar a descansar en prados verdes. Y ese llevarnos es guiarnos. Así que nos guía a un excelente descanso. Nos guía también a manantiales de una frescura espiritual. Necesitamos vivir una vida cristiana con una frescura espiritual. Es importante, ¿verdad? Nos guía por donde seamos renovados en nuestra alma, nos guía por buenos caminos y llegamos a reconocer lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Ahora, todo esto es si escuchamos su voz y le seguimos. Porque si no escuchamos su voz, ni hay descanso, ni hay frescura espiritual, ni tampoco andamos por buenos caminos, no hay renovación en el alma, ni tampoco reconocemos lo bueno que es Dios con nosotros. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y si escuchamos la voz de Dios, todo esto que acabo de decir del Salmo 23 pasa en nuestra vida. Déjenme ponerles un ejemplo. Yo estoy encargado de las parejas de novios. Y he tratado con algunas parejas de ellos, por ejemplo, alguna pareja entre
vamos a poner entre 10, una de esas parejas, muchas veces no andan bien, andan mal. Hablas con ellos y les enseñas de la palabra de Dios y luego de repente, aunque andan mal, te dicen, nos vamos a casar. Y les aconsejas que se esperen un tiempo más, que analicen bien sus vidas. Y luego después de unos días te dicen, pastor, Dios nos habló y estamos seguros de casarnos. Se casan. Y en poco tiempo están con tantos problemas que ahora se quieren separar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el gran problema aquí? Uno, que quizás no están buscando a Dios. Por otro lado, es que desconocen que Dios siempre nos escucha. Y tercero, es que es muy seguro que no están escuchando a Dios quien nos guía. Ya estamos metidos en problemas, no estamos en descanso, no estamos en frescura espiritual, no estamos siendo renovados en el alma, no estamos en los buenos caminos que Dios quiere que andemos. Todo por no escuchar la voz de Dios. Jacob. La historia de Jacob, ¿verdad? Su hermano lo quería matar, se tuvo que ir con su tío Labán a otra tierra, duró 20 años alejado de la tierra de su padre. Dios le dijo que regresara a la tierra de su padre y él viene a encontrarse nuevamente con su hermano Esaú, que lo quería matar. Entonces, cuando viene camino a la tierra de su padre, envía unos mensajeros a su hermano Esaú, díganle que vengo de regreso, y los mensajeros van y luego vienen con Jacob y le dicen, oye, viene tu hermano a tu encuentro, pero viene con 400 hombres. Imagínese usted qué pensó Jacob. ¿Ah? ¿Qué pensaría? Viene a hacerme una gran fiesta. 400 hombres, ¿por qué viene con tantos hombres? Entonces separa a la familia, separa a su ganado en un lado y él va y ¿qué cree que hace? Va y busca a Dios. Ora a Dios. Fue con Dios, tuvo un encuentro con Dios y Dios le habló y Jacob escuchó. ¿Qué hizo Jacob? Escuchó, se dejó guiar con la palabra de Dios. La palabra de Dios, la voz de Dios fue su guía. Y una vez que fue su guía, Jacob estaba listo para encontrarse con su hermano Esaú. Y cuando se encontró con su hermano Esaú, Dios ya había arreglado todo estaba en armonía. No pasó nada. Esaú lo recibió súper bien. ¿Por qué? Porque Dios había hecho la obra. Si Jacob no hubiera escuchado, si Jacob no hubiera buscado a Dios, se hubiera dejado llevar por su temor, que pasa muchas veces con nosotros. Si no buscamos a Dios, si no escuchamos su voz, muchas veces nos dejamos llevar por el temor y el temor nos empieza a decir un montón de cosas. Mira, no se va a poder, a lo mejor va a pasar esto, a lo mejor va a pasar aquello. Y entonces estamos escuchando nuestra propia voz, no la voz del Señor. Por eso a veces no nos va bien. ¿Lo comprende, hermano? Si escuchamos la voz de Dios, vamos a tener la guía de Dios. Y si usted y yo tenemos la guía de Dios, téngalo por seguro que vamos a ir a lugares de descanso, vamos a ir a frescura espiritual, vamos a ser llevados a una renovación en nuestra alma, vamos a andar en buenos caminos que Dios tiene para nosotros. 3. ¿Por qué debemos escuchar su voz? ¿Por qué debemos escuchar la voz de Dios? Tercero, porque es por la voz de Dios que Él nos alienta, nos anima.
La voz de Dios, mis hermanos, nos alienta, nos anima. Dios usa su palabra para alentarnos, para animarnos, para fortalecernos en momentos que más lo necesitamos. Salmo 34, verso 4. Salmo 34, 4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Quieres librarte de todos tus temores? ¿Quieres estar tranquilo? ¿Quieres estar alentado en eso? ¿Qué tienes que hacer? Buscar a Dios. Él te va a escuchar y Él te va a librar de tus temores. Es que tengo un miedo, es un pánico que... Ve con Él, escucha la voz de Dios. En su palabra está el aliento, el ánimo para que puedas vencer tus miedos. Dice el Salmo 34, 17. Salmo 34, 17. Claman los justos. Y luego, ¿qué dice? Jehová oye. Ahí está, otra vez. Dios siempre nos escucha. Dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿De cuántas angustias te va a librar el Señor? Pero tienes que saber escuchar la voz de Dios. A veces escuchas más la voz de la angustia, a veces escuchas más la voz del temor y no la voz de Dios. Dios nos escucha, pero Él quiere que nosotros le escuchemos. Amén. Dios le dio ánimo por medio de su palabra al profeta Elías en un momento de debilidad que tuvo, en un tiempo difícil que enfrentó. Dios tuvo que darle ánimo, aliento. Vamos a ver ahí en Primera de Reyes 19, verso 4, y fíjese cómo Dios nos alienta. Dice ahí, un versículo antes, está hablando cómo la reina Jezabel había mandado mensajeros a decirle al profeta Elías que lo iba a matar. Y entonces dice aquí en el verso 4: y él se fue por el desierto un día de camino. ¿Dónde andaba el profeta? En el desierto. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Imagínense, ¿qué le pasó a Elías? Desanimado. Y cuando muchas veces alguien se desanima, a veces pasa lo mismo que le pasó al profeta Elías. ¿Qué quería el profeta Elías? Deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahí está orando a Dios. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Miren, esto es bien clásico en la depresión. Esto es bien común cuando te deprimes. Cuando te ganó el desánimo, el desaliento, la depresión te ganó. Y lo más que quieres es saber de la vida. No quiero saber nada. Y te quedas bien dormido. Quieres apartarte de la realidad. No quieres enfrentar el problema. No quieres enfrentar nada. Y te duermes. Eso le pasó al profeta. Se durmió, se quedó dormido. Y he aquí luego el Señor le mandó un ángel. Y le tocó y le dijo: levántate, come. Levántate, gordito, ándale. Come. Entonces él miró, dice Elías, y he aquí en su cabecera. ¿Cuánto les gustaría así que les reciban? Con una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. ¿Y qué hizo Elías? Comió y bebió. Haga de cuenta una tortita de Amparito. Pero mire lo que pasó. Comió y bebió. ¿Y qué pasó? Volvió. Todavía estaba desalentado. O sea, no le fue suficiente la primera comida.
Claro, nosotros podríamos pensar que esta comida y esta bebida pudiéramos aplicarlo a la palabra de Dios. A veces estás así, tan desalentado, queriendo apartarte de la realidad. El Señor te da comida, te da una tortota de comida con agua que tiene que ver con la palabra de Dios, y de todos modos la recibes y vas y todavía no. Y entonces el ángel le vuelve a decir, dice, le tocó diciendo, levántate, come. Pero escuche lo que dice, porque el largo camino te resta, aún te quedan muchas cosas por hacer. No es tiempo de morir. Voltea con tu hermano y dile, no es tiempo de morir. Morir a ti mismo, pero no a la vida, ¿no? Porque a veces el desaliento te gana. No, mis hermanos, todavía hay muchas cosas por hacer, todavía hay muchas cosas que tenemos que hacer. Y entonces el Señor le tocó por el ángel, dice, levántate, come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y entonces fue fortalecido, animado, alentado. A veces así nos pasa, hasta que el Señor ahora sí que nos puso y estamos listos para seguir, ¿no? Y algunos como pareciera que no, ¿verdad? Dice, con aquella comida caminó, véalo qué fuerza agarró, caminó 40 días, 40 noches. ¿Y a dónde fue? Fue al monte Horeb, al monte de Dios, a la presencia de Dios. Es ahí donde debemos de estar, fortalecidos, escuchando su voz. Amén. Mis hermanos, la palabra de Dios es el medicamento efectivo para alentarnos en tiempos de angustia, de depresión, de ansiedad, de desánimo. No hay mejor tratamiento para la ansiedad que la palabra de Dios. No hay mejor tratamiento para la depresión que la palabra de Dios. No hay mejor tratamiento para el desánimo que la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, nos levanta, nos fortalece, nos da vida. Amén. Déjeme compartirle una experiencia. La semana pasada, mi esposa iba a compartir el sábado, no el pasado. Y el martes empezó la lucha, porque el martes tuvo un dolor tan fuerte que pensamos, le hablamos al doctor, pensamos que era una piedra en el riñón, parecía, el doctor decía como que la vamos a tener que operar. Nos mandó a hacer estudios, fuimos y se le hizo una tomografía ahí en sus riñones, gracias a Dios, salió bien, no tenía piedra, tenía una infección pequeña, y el doctor la mandó a que se checara con la ginecóloga por la infección. Teníamos cita el viernes, ella predicaba el sábado, teníamos cita el viernes con la ginecóloga a las 9 de la noche. Entonces fuimos a hacer unas cosas que teníamos que hacer de mandado, de pendientes, y en una banqueta, que no estaba firme la banqueta, ella se falseó su pie. Pensamos que era una simple torcedura, ¿verdad? Pomada, usa una venda, tómate una pastilla para el dolor. Y entonces ella luchando, ay Señor, ¿y qué me quieres enseñar, verdad? Fuimos pues con la ginecóloga, ella vino el sábado con su pie un poco adolorido, compartió, llegó a la casa y le dolía mucho su pie. Cuando yo vine a la iglesia, compartí, regresé a la casa, ¿cómo sigues? No aguanto, le hablé al doctor y le dio un medicamento para el dolor fuerte, y ahí estaba, y nos mandó que le hiciéramos una radiografía. Le sacamos la radiografía y resultó que estaba fracturado el quinto metatarsiano, estaba fracturado. ¿Qué quiere? ¿Le ponemos yeso o bota? Y bueno, ahí anda con su bota, ¿no? Pero está bien. Gracias a Dios.
Dios consolando, Dios animando con su palabra, no importa lo que pasemos. Si escuchamos su voz, ¿qué hace el Señor? Nos anima. ¿Qué hace? Nos alienta. No te desanimes, no te desalientes. Muchas cosas todavía faltan por hacer. Largo camino te resta. Amén. Así que ahí está mi esposa, tan animada que ya no anda aquí, anda allá en Chihuahua, imagínense, con toy bota, y me manda fotos. Mira dónde ando. Digo, órale, ¿no? ¿Por qué debemos escuchar la voz de Dios? 4. Ya ve que yo soy de ¿cuántos puntos? No, se me hace que no voy a alcanzar los 5, pero vamos al 4. ¿Por qué debemos escuchar su voz? Porque es por ella, mis hermanos, que obtenemos sabiduría. Qué importante es cuando vamos con Dios. Muchas veces hay problemas, hay circunstancias, vas y buscas a Dios, oras a Dios, sabes que Dios te escucha. Y ahora tú tienes que saberlo escuchar porque también necesitas de su sabiduría. ¿Cuántos reconocen que necesitamos la sabiduría de Dios? Ahora, no la sabiduría de este mundo, ni la sabiduría humana. Los hombres, mis hermanos, los hombres toda su vida han confiado en su sabiduría. Y muchas de las situaciones y los conflictos que enfrenta hoy la raza humana son precisamente del origen de su propia sabiduría. Y le voy a poner algunos ejemplos para que se dé cuenta. Claro, ni siquiera nosotros como iglesia estamos exentos de esto. Porque muchas veces operamos en la sabiduría de nosotros, la humana, no en la sabiduría de Dios. Por ejemplo, podemos pensar en un hombre que tiene 20 años casado. Tiene hijos. Y le es tan fácil abandonar su hogar por una mujer que acaba de conocer. ¿Saben qué vamos a encontrar en eso? Sabiduría humana, pecado. ¿A dónde lleva la sabiduría humana? Pues a pecar. ¿Qué fue lo que lo llevó a hacer eso a este hombre después de estar 20 años casado y tener hijos y tan fácil irse con una mujer que apenas acaba de conocer? Ni saben lo que se metió. Sabiduría humana no es la sabiduría de Dios. A eso lleva la sabiduría humana. Otro, ¿por qué personas, hombres y mujeres, les es tan fácil golpear, ya sea a su pareja, a sus hijos, no importándoles el daño que puedan ocasionar a su familia? ¿Qué encontramos en eso? ¿Cuál es la respuesta? Sabiduría humana, pecado. ¿Por qué lo hacen? Porque se basan a su sabiduría. La sabiduría de Dios no lleva a esas cosas. Es por eso la importancia de escuchar a Dios, de obedecerlo, de obtener de su palabra su sabiduría. Y la sabiduría de Dios, cuando la llegamos a adquirir, seguro que vamos a obtener todo un carácter que se debe ver reflejado en quienes poseen esta sabiduría de Dios. Por ejemplo, la sabiduría de Dios nos lleva a una vida de pureza. ¿A una vida de qué? Pureza. La sabiduría de Dios nos lleva a una vida pacífica, no de pleito, no de contienda. La sabiduría de Dios nos lleva a una vida de buscar hacer el bien y no el mal. La sabiduría de Dios nos lleva a vivir con misericordia hacia otros, no importando que nos hayan hecho un daño. La sabiduría de Dios nos lleva a no vivir en hipocresía, sino siendo sinceros, transparentes. La sabiduría de Dios nos lleva siempre a una vida llena de frutos. Esa es la sabiduría de Dios. Por eso debemos aprender a escuchar la voz de Dios, su palabra, porque ahí es donde encontramos esta sabiduría. Amén. Proverbios 1, versículo 23.
23 al 25 dice: volveos a mi reprensión. Esta es la voz de Dios, esta es la palabra de Dios. Volveos a mi reprensión. Y volverse, mis hermanos, a Dios es arrepentirse. Es escuchar y seguirlo a Dios. Es dejar de hacer lo que no es la voluntad de Dios. Volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. La dicha de oír su voz es que seremos llenos de su sabiduría, que nos va a guiar a esa vida como Dios quiere que la tengamos. Así es como es. Verso 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, escuche, no quisiste oír, no quisiste escuchar, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Fíjese lo que Dios está diciendo. Es decir, que Dios por su palabra quiere atraernos a Él, acercarnos a Él, el que tengamos una amistad con Él. Eso es lo que quiere decir que extendí mi mano para ayudarnos, para ser amigo de nosotros. Sin embargo, aunque Dios extiende su mano, dice el verso 25, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Es decir, no quisieron escuchar su voz. Dios quiere acercarte a Él. Dios quiere que te vuelvas a Él. Dios quiere tener una relación como un amigo contigo. Dios quiere ayudarte. Dios quiere sacarte de esa situación, de ese problema. Pero hay que saber escuchar a Dios. Amén. Hay que oír a Dios, porque si no lo escuchamos, ¿cómo vamos a vivir eso? Por último, ¿por qué debemos escuchar a Dios? Porque por su voz vamos a evitar ser engañados. Qué importante es oír la voz de Dios para no ser engañados. Y mira, hermano, podríamos pensar en el engaño no solamente de una falsa doctrina. No, hay cosas tan simples. Por ejemplo, una pareja que son novios, otra vez con los novios, que escuchan las voces de este mundo que les dicen: hey, pueden irse solos a la playa, como todas las parejas lo están haciendo en este tiempo, no pasa nada. Si ellos conocen y escuchan la voz del Señor, saben bien que eso es actuar en error, eso es actuar en engaño, y por lo tanto no lo van a hacer. Es que eso es común, sí es común en el mundo, pero en el pueblo de Dios no debe de ser común, porque así no es. En el pueblo de Dios hay la voluntad de Dios, y esa es la que debemos escuchar y obedecer. Amén. Así es. O pensemos en un matrimonio que tiene 12 años casados, tienen muchos problemas. La esposa maneja el hogar. Él no interfiere para evitar problemas. Ella dice: es que no va a hacer bien las cosas, dice de su esposo, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí, mis hermanos? Los dos están escuchando sus voces, no escuchan la voz de Dios. Ella pensando que solo ella puede hacer bien las cosas, y él pensando que para evitar problemas no actúa. Ambos están en error, ambos están engañados. Tienen que escuchar la voz de Dios, que creó un orden en el matrimonio para que éste funcione bien. Y si no se escucha la voz de Dios y no se obedece, va a haber problemas. Amén. Híjole, ¿qué les pasó? Se quedaron bien calladitos. Fíjese, acá encontré un estudio, voy a terminar con esto. Encontré un estudio de los mormones que decía, de los mormones, y decía: no se dejen engañar. Qué cosa tan terrible, estar engañados con la guía de un libro como ellos lo tienen,
y hacer un estudio. No se dejen engañar. Y tienen un libro con el que están bien engañados que se llama el libro del Moroni. Un libro escrito por un hombre. Es la voz de un hombre, no la voz de Dios. Por eso debemos escuchar la voz de Dios, su palabra, para no caer en error y no ser engañados. Concluyo. Escuchemos la voz de Dios. Escuchemos a Dios. Amén. Él nos escucha, pero ¿tú le escuchas? Que tu respuesta sea sí. Amén. Es verdad que Dios nos escucha y siempre lo va a hacer. Escucha todas nuestras peticiones, pero ahora el punto es que yo lo escuche, que aprenda a escuchar su voz, porque en su palabra está su voluntad. En su palabra Él nos dirige, con su palabra Él nos alienta, con su palabra puedo obtener esa sabiduría tan necesaria en mi vida, y con su palabra evitaré ser engañado, aún por mi propio pensamiento. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar a Dios. Y vamos a buscarle sabiendo con toda seguridad que Él nos escucha. Señor, aquí estamos esta noche. Levante su voz. Tu palabra me enseña que siempre me escuchas. No debo tener duda, ninguna. Siempre que vaya, Señor, tú escucharás todas mis peticiones. Quizás no respondas todas, porque todo está dentro de tu perfecta voluntad. Pero, Señor, ahora yo quiero aprender a escucharte. Ahora yo quiero tener mi oído sensible para oír tu voz, para oír tu palabra. Cuando tú me estás hablando, y obedecer tu palabra. Perdónanos, Señor, si quizás no hemos sido oyentes de tu palabra, o quizás la hemos oído, pero no la hemos obedecido. Aquí estamos en esta noche. Queremos encontrar tu perfecta voluntad para nuestra vida. Queremos encontrarnos en tu guía, en tu dirección siempre. Porque tú nos vas a llevar a una clase de vida de paz, de descanso, de renovación, de frescura. Queremos, Señor, que tú hagas esa obra en cada uno de nosotros como tu iglesia. Aquí estamos. No solamente nos encontremos en la posición de que tú nos escuches, sino queremos ser ese pueblo bendecido por ti, porque escuchamos tu voz, porque guardamos tu palabra. Aquí estamos, Señor. Haz que tu pueblo no solo escuche tu voz, sino sea obediente a ella en todo lo que tú quieras hablar a cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor. Nuestro deseo es estar, Señor, en tu casa. Anhelamos tu presencia, Señor. Poder platicar contigo, Señor. Dile al Señor: te anhelo, he venido a
es escucharte y al tú hablarnos, Padre, obedecer lo que nos pides. Tu voluntad, Señor, en nosotros. Habla con el Señor. Él te escucha. Él está presto cuando le hablas, cuando anhelas estar con Él. Te anhelo, he venido a decirte que quiero estar junto a ti. Te anhelo, solo puedo decirte yo quiero estar junto a ti. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se alegra mi alma, solo quiero mirarte y escucharte hablar. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se alegra mi alma, solo quiero mirarte y escucharte hablar. Solo en ti, Señor, y escucharte hablar. Yo quiero mirarte, escucharte hablar. Amén. Escucharte hablar es nuestro deseo, Señor. Amén. Puedes darle un aplauso al Señor. Un aplauso a aquel que está atento a nuestra voz.